Entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos honra con su participación el doctor Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República, fue secretario de Trabajo y, como dijimos al inicio, fue de los tres juristas que elaboraron el código actual, el código tributario, perdón, yo siempre tengo el tema fiscal en la cabeza. El tema fiscal en la cabeza. El código laboral, que tiene ya, cumple 33 años. Es también miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Buenos días, doctor, bienvenido. Pues muy buenos días, Jacqueline, muy buenos días. Buenos días, doctor. Ramón, y muchísimas gracias por esta nueva invitación. No, gracias a usted, porque ocurre en un momento oportuno. Cuando convocamos la entrevista, no estaba el tema del código. Sí, y me refiero porque hay como un antes y un después. Parecía que hubo consenso, ya lo conoció una comisión, lo aprueban en primera lectura, cuando surge el documento de 200 y pico de asociaciones empresariales, donde prácticamente rechazan el código. Y no solamente por la cesantía, sino por otros elementos. ¿Cuál es su opinión, doctor? Bueno, mira, el rechazo del sector empresarial no es tanto, bueno, ellos tienen la queja de que no se tocó la cesantía, lo cual es cierto, pero el rechazo fundamental del sector empresarial radica en que la comisión modificó a su vez textos, artículos en que empresarios y trabajadores se habían puesto de acuerdo. Después de 3 años de diálogo. Después de 3 años de diálogo, se habían puesto de acuerdo y efectivamente yo recuerdo la aprobación del 92, cuando el Congreso, o sea, el Senado o la Cámara, iban a cambiar uno de los artículos que se había negociado en el diálogo. Ellos llamaban a Lupo Hernández Rueda, a Milton Ray Guevara y a mí. Nos decían, mire, nosotros entendemos que esto debe redactarse así. ¿Por qué ustedes proponen esto? Así. Entonces, mire, ¿por qué? Porque los expertos éramos nosotros. Bueno, hemos propuesto esto por esto y por esto. Pero queremos meter esto, bueno, tienen que hacer esto. Entonces consultaban. Sí, hubo consulta. ¿Por qué? Porque los congresistas, los legisladores, no son los especialistas en el tema. Son nuestros representantes que nosotros hemos elegido. Pero hay abogados, hay profesionales, hay obreros, hay médicos, bueno, son congresistas, no especialistas en la materia. Entonces, lo más que uno podía esperar era que dijeran, bueno, vamos a modificar tal punto, vamos a llamar a empresarios y a trabajadores que nos digan, mire, ustedes llegaron a este acuerdo, pero queremos modificar este punto. Explíquenos por qué llegaron a este acuerdo. Era lo lógico. El Congreso es soberano, el Congreso al final decidirá, pero es una obra de especialistas. Sí, y fíjate, no es una ley, es un código. Y el código tiene que tener rigor jurídico. Yo te voy a poner un ejemplo de lo poco que he visto, porque me llegó el viernes, fue que me llegó el informe de la comisión, y el fin de semana lo he revisado ya una gran parte. Por ejemplo, hay un capítulo en el código que se refiere al reglamento interior. ¿Qué es el reglamento interior? Bueno, es un documento que elabora el empresario, que es obligatorio para los trabajadores, en que el empresario dice, bueno, estos son los días de limpieza de la maquinaria, estos son las instrucciones que se dan para fabricar tal cosa. Ese es el reglamento interior, que debe ser un reglamento conforme a la ley, que no viole la ley, pero lo elabora él unilateralmente. Bueno, yo veo la reforma y de repente en el capítulo dedicado al reglamento, ellos incluyen una sanción para el acoso laboral. Me parece muy bien, es una buena intención, porque eso no había sido contemplado, lo del acoso laboral, me parece muy bien, pero eso no va en ese capítulo. Entonces, si hubieran consultado, mire señores, queremos sancionar el acoso laboral, uno le hubiera dicho, mire,
en el artículo 45, 46, se hablan de las obligaciones y prohibiciones para el empresario. Ahí usted coloca la prohibición del acoso laboral, pero no en el capítulo referente al reglamento interior. Entonces me imagino que el empresariado va por ahí. Por supuesto, los sindicalistas apoyan todo en sentido general, porque para ellos la bandera importante y única es el auxilio de cesantía, que no le tocaran el auxilio de cesantía. Pero yo me imagino que habrá que buscar una fórmula, nada más está en primera lectura. Pero, perdón, ya el presidente ayer dijo que eso hay que aprobarlo antes del 26. Pero eso es imposible. ¿Cómo se prueba antes del 26? No es posible. A menos que quieran sancochar, y va a ser una lástima, porque el Código de Trabajo de 1992 es un modelo de código. Me van a excusar la inmodestia porque yo fui el redactor, pero la OIT lo presentó ante el mundo como un modelo de código, no solamente por su contenido, sino por la forma en que está estructurado. Bueno, y vamos a echar eso por la borda y tener un código que pueda hacer el hazmerreír de la comunidad internacional. Yo creo que se puede tomar un poco más de tiempo. ¿Qué fórmula yo sugiero? Que el Senado, antes de aprobarlo en segunda lectura, invite A vista pública. a los empresarios, a los trabajadores. Miren, señores, queremos hacer estas modificaciones. Bueno, y entonces se llegó a un acuerdo entre ellos, ahí mismo en el Senado. Doctor, mire, los empresarios en el comunicado que enviaron, donde lo firman 85 gremios del sector empresarial, Sí. argumentan que estos cambios que supone el nuevo código aumentan significativamente los costos laborales, sin considerar la realidad de las micro, pequeñas y medianas empresas. También que desincentivan la creación de nuevos empleos formales en un contexto donde la informalidad en el país supera el 50%. Y sobrecargan procesos judiciales generando mayor incertidumbre jurídica, debilitando el clima de inversión necesario para atraer capital nacional y extranjero. Entonces, obviamente que están en total desacuerdo con lo que ha planteado el Congreso de lo que debe ser un código laboral. A su entender, ¿qué debe tener el código? Es decir, el tema es la contratación y el despido, las condiciones de los trabajadores, pero adecuarlo a la realidad del país, de las empresas, y que no perdamos competitividad, que es lo que siempre se ha dicho. Que lo que tenemos actualmente es muy costoso con relación a otros países del área. Usted que es el experto, ayúdenos a entender. Mira, lo de que es más costoso que otros países del área, yo lo dudo. Yo tengo información de otros países y no es tan excesivamente, vamos a decir, no es tan costoso como afirman los empresarios. Es totalmente competitivo con otros países. La gran queja de ellos siempre ha sido el auxilio de cesantía. Ahora, ¿Y qué usted opina de la cesantía? bueno, hubo un acuerdo en el que se estableció que la cesantía se iba a mantener tal como está. Bueno, Pero por eso no se pueden quejar, porque en el acuerdo no se tocó la cesantía. Ahora, a mí, yo lo que le pregunto a los... Bueno, hace poco, ahora estuve viendo, coincidí con el César Dargán, el secretario ejecutivo del CONEP, y le dije, bueno, pero usted tiene que especificar, porque usted llegaron a un acuerdo, cuáles son los aspectos costosos. Dejemos a un lado la cesantía, porque eso no se tocó. Pero ustedes dicen que el Senado con la reforma va a generar mayores costos. Bueno, yo creo que hay que especificar cuáles son los mayores esos costos. Hay uno que yo pude detectar con el estudio, por ejemplo, las zonas francas en el país no pagan lo que llaman bonificación el pueblo, o sea, la participación en los beneficios. Eso no lo pagan la zona franca. ¿Por qué esa excepción en el código? Bueno, porque la zona franca de la región
no pagan bonificación. Entonces, sacaríamos de competencia las zonas francas dominicanas. Bueno, eso se había quedado igual, que la zona franca no paga bonificación. Bueno, eso el Senado lo cambió. Y ahora la zona franca, si se aprueba el cambio en el Senado, tendrían que pagar bonificación. Otro aspecto, en la actualidad, la conciliación no es tal. O sea, el juez simplemente llega, el empresario llega el trabajador. Dice, no hay una fase de conciliación que es primero, cuando sí, se pone una denuncia, cuando claro, se llega ante un juez. pero la conciliación es judicial. Sí. Entonces el juez le pregunta al patrono y al trabajador, ¿ustedes están de acuerdo? No. Bueno, vamos al juicio. Eso no es conciliación. Y el juez va acompañado de dos vocales, un dirigente sindical y un representante del empresario, que se quedan mudos, que no dicen nada. Bueno, eso obviamente no ha funcionado en la práctica. Bueno, ahí hubo un acuerdo para mejorar la conciliación, para evitar el juicio, precisamente. ¿Cuál fue el acuerdo? Miren, vamos a crear un juez conciliador. En vez de dos vocales, dos conciliadores. Uno que represente los intereses de los empresarios y otro que represente los intereses de los trabajadores. Pero no cualquier persona, tienen que ser dos especialistas en conciliación, que deben tener un diplomado en conciliación, un diplomado que lo iba a preparar el Ministerio de Trabajo, que iban a ser funcionarios del ministerio para ayudar al juez conciliador a conciliar, que esa conciliación no iba a ser en audiencia, iba a ser en la oficina del juez conciliador, a puerta cerrada, para tratar de conciliar. Todo eso lo quitaron. O sea, en un interés de las dos partes de mejorar la conciliación para evitar el juicio, todo eso lo quitaron. Ahora, yo sé por qué lo quitaron. ¿Por qué lo quitaron, Ellos doctor? dicen en el fondo, no, lo quitamos porque iba a ser muy caro para el Estado, porque es un nuevo juez, ahí hay que pagar. Bueno, Varios nuevos jueces. son varios nuevos, sí, entonces bueno, va a ser más caro, ¿verdad? Pero si usted quiere una buena conciliación laboral y evitar pleito, hay que pagarlo. Ahora, en el fondo, ¿por qué lo quitaron? Porque en la reforma también se acordó que las costas y honorarios de los abogados solamente se pagaban a partir del juicio, no en la fase de conciliación. Bueno, y ahí se afectaban los intereses de los abogados. Y yo soy abogado, se afectaban los intereses. Entonces lo quitaron por eso. Entonces, vamos a hablar claro. O sea, hay que legislar, pero vamos a legislar en beneficio precisamente de la paz social en la República Dominicana. Doctor, pero cuando se aprobó la ley de la reforma a la ley de la seguridad social, ¿no se había acordado que se iba a eliminar la cesantía por un seguro de desempleo? Siempre y cuando hubiera acuerdo entre las partes. Se puso en la ley. Y claro, no ha habido acuerdo entre las partes. Otra pregunta, doctor. En un tema que parece que no ha habido acuerdo y han sido consistentes los empresarios y las asociaciones, es el tema de la cesantía. Sí. Y muchos han dicho que si ese punto no se toca y se queda como está, pues la reforma no vale la pena. ¿Usted piensa que vale la pena aunque no se toque la cesantía? Mira, yo creo que sí, porque el problema de la cesantía no es más que una indemnización en daños y perjuicios. Bueno, vamos a suponer que se quite la cesantía. O que se limite, porque hubo propuestas de que era hasta 6 años o que eran 10 salarios, etcétera, y que los derechos adquiridos de los que estaban se quedan igual, pero que a partir de las cosas iban a ser un poco distintas, pero no con una desprotección total. Sí, no, lo que pasa es, bueno, vamos a ver, para el futuro, se quitó la cesantía para los nuevos trabajadores. Bueno, si tú me rompes el contrato, yo soy trabajador, y tú me dices, mire,
se va de la empresa. Bueno, me voy. ¿Pero por qué, señor? Bueno, porque a mí me da la gana que se vaya de la empresa. Bueno, me voy. No, pero ¿y reducción de empleados o despido justificado, Ah, esa es otra cosa. por ejemplo? Ah, esa es otra cosa. Ahí O si vamos. usted no cumplió, porque dentro de lo que establece el despido justificado está la parte de que yo contraté a una persona que dijo que tenía tales o cuales capacidades para hacer su trabajo y estas eran sus labores, y esa persona no estaba Pero cumpliendo. qué bueno que me aclare, porque eso es importante y se lo he dicho 20.000 veces a los empresarios, que hay que entenderlo. El desahucio no existe en ninguna parte del mundo. Existe el despido. Yo a usted lo saco de la empresa porque usted cometió una falta, pero eso es el despido. El desahucio es sacarme de la empresa sin alegar causa. Ah, usted me puede sacar de la empresa sin yo haber cometido falta. Pues entonces usted tiene que pagar una indemnización en daños y perjuicios. Ahora, usted no quiere tener indemnización en daño y perjuicio, pues que no haya desahucio y vamos a dejar solamente el despido. Doctor, pero que el despido justificado va a juicio, generalmente, porque el trabajador nunca acepta. Ah, no, claro, y tiene que ir a juicio. Ah, pero a veces la costa Porque del hay que juicio. probarlo. Bueno. Hay que probar la falta. Ah, usted me está despidiendo. Bueno, usted me está acusando de un crimen. Usted tiene que probar que yo cometí un crimen. ¿Usted cree que cometí una falta? Pruébemelo en el tribunal. Pero hay que ir a un Y tribunal. cuando se alega reducción de personal, doctor. Ah, no, eso ya, ahí no hay cesantía. Cuando se alega reducción de personal, el Ministerio de Trabajo la autoriza. La autoriza. Pero eso se da, rara vez se da eso. en la República. No, se da mucho. ¿no? Reducción de personal es el alegato de que por reducción, a veces empresas que uno sabe que hay casos y casos, porque dicen reducción de personal, pero a veces contratan a las 2 semanas otra persona. No, claro, es decir, entonces no era un tema de reducción de Mira, personal. lo que pasa también hay mucha distorsión. Por ejemplo, las empresas constructoras, yo veo las quejas que tienen de la cesantía. Y yo a veces me digo, bueno, pero ¿y por qué? Porque en la construcción es lo que se llama un contrato para una obra determinada. Sí. Terminó la obra, terminó el contrato y no hay que pagar nada. Pero aquí pagan y van a los tribunales. Y los jueces condenan. Pero tienen derechos adquiridos los trabajadores por contrato en determinados periodos. Si usted construye un edificio y terminó el edificio, Listo. terminó el contrato y no hay que pagar absolutamente nada. Ahora, en la práctica se paga. Y entonces, ¿eso es mala interpretación del código o mala aplicación? Mala aplicación del código. Y tú sabes lo que hacen. Como muchas veces son trabajadores haitianos, son 5 trabajadores que trabajaron en la construcción y llevan 30. Y condenan al empresario por los 30. Ay, Dios mío. ¿Por qué? Porque el juez sencillamente lo llevaron, muy bien, lo condeno. O sea, no le dedica tiempo. Yo también comprendo lo que pasa. Son jueces insuficientes, volvemos a lo mismo, a lo que decía el Senado. El Estado no tiene presupuesto para tantos jueces. Óigame, ¿cómo puede haber justicia en una sala laboral en que el juez en un día conoce 50 y 55 casos? Claro. Pero también, ¿qué papel juega el Ministerio de Trabajo en todo esto, en la supervisión y el cumplimiento del código? Bueno, ya cuando está en justicia no puede hacer nada el ministerio. Sí, pero antes de, el Ministerio de Trabajo no tendrá facultades para que... Pero no para sancionar. Tiene facultad para supervisar. Exacto, pero esa supervisión correcta y ver si se está aplicando el código correctamente, quizás evitaría juicios futuros. Bueno, eso y mala interpretación. evita el juicio siempre y cuando el empresario acepte la recomendación. Si no la acepta, el Ministerio de Trabajo tiene que someter al empresario al tribunal. Ese es el Doctor problema. Rosa, ¿cuál es su palabra? Tienen que sentarse de nuevo, porque si no lo que va a salir de ahí... Mi solución final mi sugerencia final es que el Senado llame a los empresarios con sus expertos
a los sindicatos con sus expertos, digan, mire, vamos a corregir esto y esto. Porque yo sí les aseguro que el acuerdo que se llegó va a ser muy, muy beneficioso para el país y beneficioso para los empresarios. El que se había discutido. El que llegó a acuerdo. Porque los procesos se van a agilizar, los embargos abusivos van a terminar, una conciliación efectiva nos va a evitar muchísimos juicios. O sea, toda la mala práctica y los abusos. Mira, esta reforma, más que la parte esencial, la reforma lo que abordó fue el procedimiento, que es lo que está malo. Y era un procedimiento para que los juicios avanzaran, los juicios fueran rápidos y que no se hicieran los abusos que hay hoy en los juicios. Bueno, todo eso se fue a la borda, lamentablemente, al suprimir la conciliación, la reforma a la conciliación. Nos vamos a una pausa, doctor, con su permiso, y los móviles televidentes, porque nos quedan otros temas de interés con el doctor Rafael Alburquerque. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el doctor Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República, experto en temas laborales y miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo. Doctor, dentro de las responsabilidades del partido, usted le ha tocado a estar en representación en el Consejo Económico y Social en la mesa laboral. Y ahí hay muchas cosas. Estamos viendo el tema de que, bueno, se habla de la gran cantidad de empleos informales que existen en la República Dominicana. Se habla de que más de un 50%, algunos dicen 55%. ¿El código influye en esa informalidad, doctor? ¿O si hay otros factores como esa profusa inmigración haitiana que estaría ocupando puestos en la República Dominicana? Y si me permite añadir, si en esa mesa es que se está discutiendo el tema de la posible regularización. No exactamente, se está discutiendo realmente el tema de cómo abordar el problema de una mano de obra haitiana que es creciente, con un código de trabajo que dispone un 80-20, el famoso 80-20. Bueno, las estadísticas que nos han llevado, por cierto, desactualizadas todavía. Las últimas estadísticas sobre mano de obra de inmigrantes es del 2017, estamos en el 2025. Pero ya ahí tú ves, en el 2017, que casi el 80% del trabajo del campo es de inmigrantes haitianos. Y un 40% de la construcción son trabajadores. Sí, porque cuando se dice que está paralizado el sector, obviamente que no es por el 20%. No, el 40%. Cuando algunos sectores por el dicen... 40. Exactamente, pero cuando algunos sectores dicen, los bananeros, la construcción, que está paralizado el sector por las redadas y por las deportaciones, indica que no se está cumpliendo, que el 20% no paraliza la empresa. Si fuera cierto. No, eso exactamente se está violando. Y que parecería que en algunos sectores más del 80%. Sí. Pero efectivamente eso es lo que se está discutiendo, se está violando completamente. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, se está hablando de cómo poder impulsar un programa de dominicanización del trabajo. Cómo lograr que el dominicano trabaje en esas áreas. Bueno, un mecanismo es la automatización, la mecanización, la tecnificación de determinados sectores donde se puede. Ahí en la loma, el café, el cacao es difícil. Pero, por ejemplo, en el sector del azucarero ya hay un 75% de trabajo mecanizado. Ahí se ha reducido la presencia del inmigrante haitiano. Pero la mecanización es de mediano y largo plazo, no es inmediata. Ya. El Estado tiene que establecer programas que incentiven esa mecanización. Y luego se está pensando también en mecanismos de exenciones fiscales para aquellos empresarios que se acojan al programa de la dominicanización. Entonces es un poco
más que regularización, es ver qué medida puede el Estado dominicano adoptar en una política nacional, no partidaria, para incentivar el trabajo formal dominicano. En el informal es más difícil, porque ahí no hay regulación ninguna. Entonces habría que comenzar a ver cómo se puede regular ese trabajo informal. Pero en el sector formal de la economía, bueno, ahorita lo dijimos fuera de cámara, ya no solamente la construcción o el sector agrícola, también hay otros sectores, incluso que uno se alarma. Por ejemplo, compañías de seguridad privada, con vigilantes extranjeros armados. E indocumentado. Entonces, bueno, todo eso hay que ver cómo se puede, pues, ordenar y establecer políticas que permitan que el dominicano, pues, quede arraigado en esos sectores y que al mismo tiempo hay un control, una organización, aplicando la propia ley de migración lo dice. En el artículo 34, creo, de la ley de migración establece lo que ellos llaman visas de no residente. Entonces, lo definen. ¿Qué es una visa de no residente? Es la visa que se otorga a un trabajador temporero contratado, ya sea individualmente o por contingente de trabajadores, mediante un acuerdo del sector empresarial con el Estado. Y esas personas contratadas, bueno, tienen que estar debidamente, no regularizadas, debidamente identificadas. Pero en estos días, doctor, en las redes aparecía un documento de un haitiano con su nombre, la fecha en la cual con un plazo de trabajo de 1 año. Pero eso se está haciendo al margen de los acuerdos en el Consejo Económico y Social. Si es cierta ese documento. Mira, yo creo que sí, porque cuando yo fui secretario de Estado de Trabajo, todavía habían los acuerdos que hacía el Consejo Estatal del Azúcar con el régimen de Duvalier en Haití. Y yo recuerdo que con el apoyo y con el auxilio de la OIT se organizaron las contrataciones. Entonces se iba a la frontera, en la frontera habían destacamentos del Ministerio de Trabajo con contratos escritos en español y en creol, que se les leía porque no sabían leer ni escribir, se les leía, y destacamentos, departamentos de salud. Primera prohibición, pues, tenían que venir ellos solos, sin esposa y sin hijos. Entonces, ahí se les daba un carné de trabajo temporal, iban a los ingenios y al terminar la zafra en junio, se les repatriaba de nuevo a Haití. O sea, había una cierta regularización. Tú me vas a decir, bueno, era más fácil, porque estaba concentrado solamente en los ingenios. Ahora se ha desbordado fuera de los ingenios, entonces el tema es mucho más complicado. Doctor, el ministro de Agricultura anunció hace poco de que se estaban llegando a acuerdos con ciertos sectores, de otorgándole como una regularización o un permiso. Y eso fue desmentido por el gobierno, por la presidencia de la República, sí. de que eso era falso. Eso no sé. Pero posteriormente el sector de la construcción dijo, nosotros queremos que nos den permiso para lo que necesitamos también, que son más de 400,000. Entonces, ¿habrá que hacer algunas excepciones antes de que se hagan acuerdos o qué? Entonces, si se está negociando por un lado o consensuando una política por un lado, pero por otro lado se está actuando de lo mismo. Sí, porque esa es la aspiración, precisamente, ese es el choque en estos momentos. La aspiración de determinados sectores. Bueno, pero déjenos a nosotros también ocupar trabajadores inmigrantes haitianos y por otro lado, los que te dicen, no, tenemos que lograr que haya una verdadera dominicanización del trabajo en la República Dominicana. Ese es precisamente el choque. Anteriormente, el propio código de trabajo establece que el 80-20
con permiso del presidente de la República, ese 80-20 podría, Modificarse. o sea, podía Cambiarse. darse una autorización para contratar trabajadores por encima del límite legal, pero solamente en agricultura. Ahora, esos permisos más nunca se dieron. En épocas pasadas, cuando yo estuve en la Secretaría de Trabajo, el presidente daba su permiso. Año por año daba permiso para que se contrataran esos trabajadores haitianos. Pero eso ya con el tiempo se dejó sin aplicación. ¿Qué es más importante ahora, doctor? Que esto se aclare, el tema de los trabajadores indocumentados haitianos, o el tema del código que se actualice y se apruebe uno. Yo creo que las dos cosas son importantes. Ahora mismo tenemos Sí. esos dos No, paquetes. yo creo que las dos cosas son importantes. Pero debe permanecer el 80-20. Yo creo que sí, que debe permanecer el 80-20 y hacer toda una política costosa, por supuesto, pero toda una política que trate de nacionalizar, de dominicanizar el trabajo, que ayudemos pues a que los dominicanos vayan realmente al trabajo. Bueno, tú me dirás cuáles. Bueno, hay que pensar cuáles medidas vamos a tomar, pero hay que hacer una política que incentive el trabajo que fortaleciendo la nacionalidad dominicana. Muchísimas gracias, doctor. Muy oportuna su participación con estos dos temas. Le agradecemos de nuevo No, su participación.